Los oyentes y desde luego analizando como lo hemos hecho desde la anterior transmisión de noticias de la hora clave con la finalidad de enriquecer lo que fue el evento de El Debate, un evento que con altura y gran participación tuvimos el día de ayer la Cámara de Comercio, Unción Televisión y W Radio para analizar el resultado y desde luego lo que se dijo, cómo sucedió, cuál quizás fue el ganador y quién perdió en este encuentro cara a cara de los diferentes candidatos a la prefectura de la SUAY. Contamos ya con la presencia y el placer de conversar en los siguientes minutos con la doctora Caroline Ávila, quien es especialista en comunicación política. Gracias por acompañarnos, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, un saludo grande para ustedes y para la audiencia. Me parece que el día de ayer y cada vez que existe un debate, existe una oportunidad para enterarse, para informarse, como aunque suene cliché, pero en verdad es así, como para fortalecer la democracia. Por lo tanto, cada vez que existe una invitación y algún candidato asiste a un debate, lo que hace es precisamente contribuir a esa democracia, inclusive si es que estratégicamente no es lo más conveniente desde la comunicación política. Hago esta mención porque si bien es cierto el debate de ayer fue un debate muy interesante a partir de los 5 invitados que estuvieron, ¿no es cierto? También hubo un debate hoy en el que hubo una extensión de invitados en el caso del proyecto que plantearon los estudiantes de la Universidad de la SUAY. Me parece que fueron 9 de los 10 candidatos a la prefectura. Exacto, entonces, y hubo también en las diferentes radios, y a ti también te ha pasado lo mismo, debates en los que a veces se invita, se convoca, pero no siempre van. Entonces, dependiendo el formato, el escenario, dependiendo el espacio, la gente va. Y no debería ser así. Me parece que los debates o los espacios en los medios son para aceptarlos, son para asistir, de manera que no queden las sillas vacías. Y eso fue bueno ayer. Ayer hubo 5 invitados y los 5 asistieron. Presentarse un debate no es fácil, se requiere mucha preparación, mucho aplomo. No es fácil verlo tras cámaras, mirar el sufrimiento desde fuera. Otra cosa es estar parado, intentar resumir en 3 minutos una propuesta que ha costado mucho tiempo y muchas cabezas. Sin embargo, ayer fue bueno y yo felicito mucho, sobre todo el formato, la organización, el hecho que, por ejemplo, existan preguntas mucho más específicas, más orientadas a que no se divague en la respuesta, sino que se llegue a profundizar y a su vez que también tuvieran al menos 3 minutos para poder conversarlos, para poder comentarlos, algunos inclusive hasta eso también les faltó el tiempo, pero permitió de alguna manera, al menos en 5 diferentes temas, tener una mirada contrastada, porque esa es la ventaja del debate, ¿no es cierto? Una mirada contrastada de lo que 5 candidatos a la prefectura de la SUAY están proponiendo. Antes de entrar propiamente a algunas preguntas que deberían y van a ser formuladas sobre lo que sucedió el día de ayer, ¿qué de especiales tienen estas elecciones dado de que han proliferado este tipo de eventos, de debates, de encuentros, de diálogos que van desde lo cultural hasta los planes de trabajo, que van desde quizás lo personal hasta otros espacios que prácticamente han inundado las diferentes oportunidades, pero que quizás, entiendo, llegan a calar en un problema que todos los candidatos tendrán que enfrentar y manejar, es el tiempo dentro de las elecciones, dentro de lo que es propiamente el espacio para promocionarse. ¿Por qué entonces han proliferado estos espacios? ¿A qué se debería en estas elecciones? Hay unas muy buenas reflexiones que tendrían que venir desde la ciencia política para poder mirar este fenómeno. No es novedad cuando, por ejemplo, hubo una suerte de hegemonía en la propuesta política de Alianza País durante casi 10 años, era muy difícil que pequeños movimientos puedan surgir, puedan salir, porque había un movimiento fuerte acaparador, ¿no? Lo que sucede ahora es que es un proceso electoral sin Rafael Correa en papeleta, pero también sin Rafael Correa en el país y sin Rafael Correa en un movimiento claramente vinculado. De hecho, le ha tocado mucho tener que posicionar a la lista 5 como su propio movimiento, diremos así. Todo eso hace que el panorama electoral
tenga una mirada diferente. Además, existen ciertas condiciones que los partidos y movimientos políticos tienen que observar, tienen que mantener para poder, de alguna manera, seguir estando en vigencia en el registro electoral. Si no cumplen un mínimo de candidatos, si no cumplen un porcentaje mínimo de votos en el proceso electoral, pues no podrían continuar con vida. Eso hace que tengamos chiquitos movimientos ahí en distintos espacios, una especie de explotación de partidos y movimientos. Y enhorabuena, digo, porque Cuenca no ha tenido tantos comparado con Durán, Guayaquil, Quito mismo. Santa Isabel, que tiene una participación dada la población enorme, creo que está en el récord, de hecho. Y la cantidad de candidatos. Entonces, digo, acá como quiera, bueno, creo que son 10, 11 en la prefectura y no sé, 12 me parece en la alcaldía. 13 y 10 perdón, respectivamente. 13 y 10, perdón. Y claro, son números grandes, pero todavía menores frente a otras circunscripciones electorales. Entonces, pero claro, evidentemente el problema de esa gran proliferación explicada, como digo, por una suerte de cambio en el panorama político y una sensación de puedo tener una oportunidad aquí, ¿no es cierto? Y también me parece que hay una suerte de aprovechamiento abusivo del fondo público para promoción electoral. Si bien es cierto, todos los ciudadanos, tienen derecho a una participación política, también es necesario denunciar la irresponsabilidad de los partidos y movimientos políticos a colocar personajes solamente por mantener su nombre, su color, ¿no es cierto?, su partido vigente en los medios de comunicación, pero no porque exista una propuesta, un candidato preparado, una estructura que proponga algo diferente o que sea seria y responsable en lo que está haciendo. Entonces, a mí eso, por ejemplo, me parece que tiene que ser muy castigado, no solo castigado, sino muy castigado, muy denunciado, porque son prácticas que no corresponden al verdadero uso del fondo público, que es dar la oportunidad a todos los ciudadanos, ¿no es cierto?, de poder ser elegidos. Y cuando se piensa en que un ciudadano hay capacitación, hay una estructura, hay una formación, un recorrido para poder lanzarse a una candidatura, cualquiera que esta sea la dignidad. Entonces no corresponde que se presenten sin capacidad de debatir, que se presenten sin capacidad de proponer, que se presenten sin capacidad de contrastar, ¿no es cierto? Entonces, y con una oratoria vacía. No está bien y eso tiene que ser criticado. Doctora, para nosotros siempre es importante dar la oportunidad a quienes comparten nuestros espacios de interactuar con nuestros invitados. Eventualmente haré llegar algunas inquietudes que nos han llegado a nuestros medios de comunicación, como son el celular, el WhatsApp y desde luego también a través de las redes sociales. Escriben y nos dicen: buenas tardes, excelente debate el día de ayer. ¿Cómo se puede tomar cuando María Cecilia Alvarado le pidió a Yacu Pérez que se calle? Saludos. Fue una de las líneas que yo anoté en la que me pareció que no era pertinente. Precisamente hoy día, en el debate de la Universidad de la SUAY, debate de prefectos, me parece que la candidata María Cecilia Alvarado hace una corrección a esa situación de ayer. No, más bien en el sentido de no recriminar de la manera que lo hizo ayer, sino más bien de argumentar cuál fue su rol en la Constitución de Montecristi, a quién representó y cuál ha sido su lucha por el agua, en el fondo. Lo que sucedió en ese minuto, cuando le responde un no molestes a Yacu, Yacu le estaba incriminando su poca participación, como así le dice Yacu Pérez, en el tema del agua, y también una suerte de cambio de camisetas que le pasa a María Cecilia, que le pasa a Paul Carrasco, que le pasa a Esteban Bernal, que es una suerte de condición del político, no solo del cuencano, ¿no es cierto? Y eso eso se da precisamente por la falta de seriedad de los partidos y movimientos políticos, ¿no? Uno dice que fuera del partido participa sin un Paul Carrasco en elecciones, que podría ser lo mismo que sucede con Alianza País sin Rafael Correa en elecciones.
Claro. Cuando existen fuertes liderazgos, fuertes cacicazgos, eso hace que los partidos políticos tengan dificultades. Hace poco me enteré, por ejemplo, que en el caso de Pachacutic, que no tiene ese problema, diremos, no tiene fuertes caciques. Entonces Pachacutic es un partido político que se ha consolidado con el tiempo, ¿no es cierto? Cooptado en algunos años por algunos gobiernos, pero que también ha sabido rebelarse. Y oh sorpresa, los procesos de primarias no necesariamente son muy claros, sobre todo aquí en el Azuay. Y han habido quejas contra Yacu Pérez sobre ese tipo de procesos. Eso sucede con los partidos políticos y hace que los políticos terminen sin saber a dónde ir. Pongo un ejemplo, la gente que estuvo en Alianza País y que ya no está de acuerdo con Rafael Correa, quedaron estigmatizados por completo. Entonces, la crítica sobre el cambio de camisetas es una crítica que tienen que chantarse los políticos, quieran o no, de alguna manera tienen que tratar de explicarla. Y me parece que hoy día lo que hizo fue María Cecilia, en lugar de decir no molestes Yacu, fue explicarle cuál fue su rol en la asamblea, ¿no es cierto?, constituyente, y insistir, por ejemplo, me acuerdo, si no me equivoco, en una suerte de consejo o asamblea provincial, perdón, para poder declarar a la Azuay libre de minería, que son parte de las actividades que tiene en defensa del agua, que es justamente lo que Yacu recrimina, ¿no? Porque él asimismo se considera el único y legítimo defensor del agua, y me parece que en este minuto hay no menos de un 70% de intención de la población azuaya por defender el agua. Es un mérito de Yacu Pérez, pero que ya no le corresponde solo a él. Ya que hemos tocado el tema de María Cecilia, empezaremos por ahí. Precisamente el día de ayer recibió algunas recriminaciones o ataques y muchos de ellos vinieron de Yacu Pérez. Creo que en la memoria de los cuencanos quizás ya no estaba el hecho de que ella fue jefe política y fue una persona que estuvo involucrada fuertemente con Alianza País, y esas fueron unas de las recriminaciones que recibió por parte de Yacu Pérez. ¿Cuánto le puede esto afectar, dado la posición de Alianza País y todos los tropiezos que ha venido atravesando este movimiento y que prácticamente, como usted dijo, ha terminado por, de alguna manera, manchar la reputación de quienes se han juntado con el movimiento? Quiero recalcar que quien más recriminaciones recibió en el debate de ayer, vaya, podríamos decir, el favorito del debate en cuanto a recriminaciones fue Giovanni Palacios. Y yo en algún momento lo comenté, me parece que él se preparó bien para responder adecuadamente. Fue el rey de las respuestas, él sabía lo que iba, las réplicas, porque me parece que se preparó, él sabía lo que iba y tenía un libreto muy claro sobre lo que podrían atacar a la prefectura. ¿Por qué? Porque siendo el incumbente, quiera que no, le toca defender el trabajo de quien ha estado al frente algunos años y necesitaba prepararse. Entonces, es interesante rescatar el concepto de la réplica, querido Juan Fernando, porque lo que hace el candidato en un debate, ¿no es cierto? Le hacen una pregunta, hace una respuesta, la formula, ¿verdad? Y luego lo que hacen es plantear comentarios aguja, comentarios que le puedan pinchar al otro por sobre las gestiones realizadas. Entonces, lo que hicieron los candidatos, la misma María Cecilia Alvarado, el mismo Esteban Bernal, el mismo Fernando Aguirre, principalmente fue atacar y con fuerza la gestión de la prefectura. Me parece que atacar la gestión de la prefectura corresponde, porque es la prefectura, en este caso el candidato que tiene que defenderla, que le corresponde responder, y lo hizo muy bien Giovanni Palacios. En el caso en el que tú me preguntas, ¿qué es lo que sucede? También hay una suerte de artimaña política, ¿no es cierto? Creo que nadie lo veía venir, en realidad. Exacto, sorprende porque uno dice, esto está como fuera de lugar, ¿no? Como fuera de lugar. ¿Qué pedía Yacu Pérez? Lo pidió anoche y me parece que también lo pidió, porque he seguido de cerca cuando se trata de debates. No es que sigo de cerca a Yacu Pérez ni a ningún candidato en particular, pero cuando se trata de debates me llama la atención. En un debate con 961, en la que no estuvo Esteban Bernal hablando de la silla vacía, estuvo Yacu Pérez y Chechi Alvarado, como le dice la gente. Él también le hizo la misma pregunta. Y la pregunta era, ¿y usted no me fue a ver? Y a mí me golpearon los de Alianza País, y a mí me rasguñaron los de Alianza País, y usted no me fue a ver. Entonces, evidentemente,
llorar porque no me fueron a visitar es como una situación compleja y yo no sé el Azuayo cómo asume eso. Otra de las quejas contra la Chechi o la María Cecilia Alvarado son, por ejemplo, usted cogió la cruz y la botó boca abajo además, ¿no? O, por ejemplo, usted está en el tema del aborto, o está usted auspiciando el tema de la comunidad LGBTI. Todas estas, o sea, ir a visitar, ¿no es cierto? Todas estas son líneas que no tienen nada que ver con las competencias de la prefectura. De esas cosas no hay muchas quejas en los candidatos varones, pero sí en una candidata mujer. Eso la ciencia política lo estudia. Se llama violencia política, de las cuales la mujer es una de las principales en general, no solo en el Ecuador, no solo en Cuenca, principales víctimas. ¿Por qué? Porque es más fácil Hillary Clinton, decirle a la Hillary Clinton, ella llora y es débil, porque no debe llorar. Y esa fue una de las críticas que le hizo Donald Trump. ¿Qué tenía que ver eso con las habilidades que tiene para dirigir una nación? Ninguna. María Sin Cecilia embargo, Alvarado. eso fue criticado en este caso María Cecilia. Y lo mismo le ha pasado a Michelle Bachelet. ¿Pudiera ella capitalizar quizás ese ataque, esa violencia que dice usted? El desafío que tiene el cuencano y la cuencana es un desafío interesante, porque si bien es cierto el Ecuador no es que no ha tenido lideresas políticas, ha tenido, pero cada vez han estado en espacios de elección pluripersonal, o sea, están en la asamblea, están en los consejos cantonales, ¿no es cierto? No precisamente en elecciones de tipo ejecutivo. Sí hay casos, pero son muy puntuales. Y en este momento, en el momento electoral que el Ecuador está viviendo, estamos hablando de una Cynthia Viteri, estamos en Guayaquil, estamos hablando de la reelección de la alcaldesa de Durán, que tengo un lapsus, no me acuerdo el nombre en este instante, y estamos viendo, por ejemplo, en Quito algunas mujeres alcaldesas, candidatas, y las candidaturas a la prefectura en Pichincha también. Y eso es lo que sucede en Cuenca y en el Azuay. Hay una mujer candidata. Los varones no saben cómo lidiar con eso. Los estrategas políticos no saben cómo lidiar con eso. Y los votantes necesitan aprender a lidiar con eso. Y reconocer que cuando se hacen críticas al carácter, a la personalidad, al si me fue o no a visitar, a si sacó o no la cruz, o si es que apoya o no derechos, no necesariamente se está haciendo porque es una candidatura débil en propuestas, es porque es mujer. Reconocer eso es todavía un desafío para la sociedad y sería bueno aprovechar la oportunidad para aprender de la necesidad de reconocer la violencia política, que es el primer paso, a mi criterio, para la violencia psicológica, la violencia física y la violencia sexual. Eso es más fácil reconocer, eso nadie va a discutir. Pero inclusive el famoso femicidio todavía anda así como, pues que eso no femicidio, ¿por qué? Tiene que llamarse homicidio nomás. Precisamente por la necesidad de la sociedad de reconocer, es que en este caso yo veo aquí hechos de violencia política en los que acusan de elementos en donde no hay competencias de la prefectura. Hemos hablado y entre las diferentes frases se puede entrever que lo destacable también del discurso del día de ayer de Yacu Pérez, ¿cuál sería lo de, o ¿Te qué gustó sería? Yacu a ti parece? No me es permitido, es casi como hablar de religión esto de la política. Como número 3, pongamos a Fernando Aguirre, ¿qué sería lo destacable dentro de la participación? Fernando Aguirre, tanto ayer como hoy día en la Universidad de la SUAY, se destacó por tener una buena oratoria. Yo creo que eso nadie le discuta al ingeniero Aguirre. Me parece que inclusive desde sus primeros pasos en la lid política, cuando surge con Lucio Gutiérrez, porque en el partido de la lista 3 estuvo él, te decía esto de los camisetazos, es parte de. Entonces, claro, ahora con la lista 6, me parece que Jaime Nebot consigue un muy buen adalid en cuanto a la oratoria.
El desafío que tiene Aguirre es que claramente es uno de los candidatos cuya línea ideológica es mucho más marcada. En la derecha está Fernando Aguirre y está Esteban Bernal. Entonces, evidentemente hay una línea marcada más fuerte, más tendencia a la derecha en Fernando Aguirre, ¿no es cierto? Ahora, el problema, si podríamos decir un problema, ya que me pides analizar la propuesta de la candidatura de Aguirre, es que va a encontrar una comunidad que no necesariamente vota por la derecha. Y él sabe eso, ¿no? Él sabe eso, porque en su discurso él dice, dejémonos de ser engañados, es necesario aprender a producir y no regalarle la leche. Él pide que se quieren marcarse quizás como alguien más pragmático que ideológico. A los peajes, a las concesiones. Ese es el libreto de la derecha, y la derecha en Cuenca y en el Azuay no ha tenido mucha acogida. Ha salido una Susana González en los 90 y un Wilson Muñoz, pero más allá de eso no sabría decirle. Entonces se necesitaría, tal vez habían tiempos de la democracia popular que era una especie de centro derecha, pero una derecha radical. No ha sido muy bueno el espacio acá. Recuerde que hace no mucho Jaime Nedó llegaba al Parque Calderón y le lanzaban huevos. Entonces no es tan fácil lo que le toca a Fernando. Y además de los espacios en los que él tiene, si bien es cierto tiene buena oratoria, sí se queda en algunos temas en trabajar más el discurso, poner propuestas más prácticas, más concretas, cosas que Giovanni Palacios, Esteban Bernal, María Cecilia Alvarado logran articular mejor, tal vez porque además han estado muy involucrados en la prefectura, por lo tanto conocen el terreno, conocen la gestión. Así es, estamos analizando lo que fue el debate del día de ayer organizado por W Radio, la Cámara de Comercio y Unción Televisión, precisamente con la doctora Caroline Ávila. La participación de Esteban Bernal, ¿cómo la califica? ¿Qué es lo que se puede destacar de su intervención el día de ayer? Hoy día en mi cuenta de Twitter hago un análisis muy interesante sobre, pongo esta pregunta, ¿no? ¿Debatir o no debatir? Y me hago yo misma esa pregunta. Ayer noche en algún momento me acuerdo que te comentaba así, yo no sé si Esteban debió venir. Y claro, aquí está hablando no desde la perspectiva democrática, porque desde la perspectiva democrática, como acabé de decir al inicio, todos debían venir. Más bien lo hablo desde la estrategia, ¿no? Esteban Bernal, después de Giovanni Palacios, fue uno de los más golpeados, ¿no? Primero fue Giovanni y luego fue Esteban. Y me parece que él llegó bien, entró bien. Para mí fue uno de los que contestó muy bien la primera pregunta sobre vialidad, inclusive en la sumatoria, que era lo que tú esperabas. Se le fueron unos 30 por ahí, pero bueno, se acercó, ¿no es cierto? Sí, claro. El tema fue que después, cuando llegan los famosos réplicas o comentarios adicionales, parte con yo no tengo que replicar. A mí se me grabó yo no tengo que replicar. Yo sé que él está muy confiado por la posición en que ciertas encuestas le dan. Hay otras encuestas que no dan tanto margen. Hay encuestas, en cambio, que hablan de un empate técnico. En el caso de la prefectura, entre María Cecilia Alvarado y Esteban Bernal. Y sin embargo, él, diremos que ayer que estuvo, comenzó bien, pero se fue apagando, y en el minuto de oro terminó agradeciendo. No digo que su propuesta no la tenga clara, la tiene, todos conocemos ya creo que a estas alturas lo que cada uno propone. O esperamos que al menos cada quien conozca, así es. Solo los que consumimos, diremos, esta información, los periodistas, los que generamos opinión pública, de alguna manera estamos como claros de qué es lo que está proponiendo la lista 21, pero el momento de articular, de argumentar, me parece que utilizó mucho el storytelling como herramienta de discurso y fue menos aguja en el momento de las réplicas y de las respuestas. Creo que él no fue preparado para atacar o para responder, creo que él quería ir bajo esta otra mirada que estratégicamente puede ser válida. Yo, magnánimo, veo a todos con la distancia, que me dejan las encuestas, sus encuestas obviamente, y que de alguna manera terminan disminuyendo su imagen a lo largo del debate de anoche. Hoy día pasó algo más o menos parecido, partió bien, fue una suerte de
de hombre magnánimo, de llamar a los estudiantes, de hacer las cosas con los estudiantes. Había menos tiempo para responder, cierto es, había solo 1 minuto, pero no cerró con el punch que debía cerrar, lo mismo le pasó anoche, no cerró con la fuerza que debía cerrar y le dejó un poco ahí en la duda la firmeza y el aplomo, la solvencia que uno espera tener en un candidato. Entonces, pero ahora, eso es en debates. Lo que pasa es que el voto de Esteban Bernal está bastante atado al voto de Marcelo Cabrera. Por eso es que aquí en normalmente se da es así. El binomio, ¿no es cierto? Así es. Normalmente se da a ti. Algo que no se da, por ejemplo, entre Giovanni Palacios y Paul Carrasco. Las encuestas no logran atar eso. Y es que hay una pregunta: ¿por qué usted vota por el candidato? Cuando le preguntan ¿por qué usted vota por Esteban Bernal?, más o menos un 21% de ellos dice porque está en la lista del Marcelo. Interesante. Eso no le pasa a Giovanni. Giovanni tiene un poco menos de ese apoyo, en el sentido que Paul Carrasco no ha logrado endosar sus votos a Giovanni, mientras que Esteban se beneficia completamente del Marcelo. He oído analistas hablar de que aún a la fecha vinculan a María Cecilia Alvarado con Paul Carrasco y que quizás esto favorezca de alguna manera también el crecimiento y también pudiera no favorecer. Te aseguro que ese es María un Cecilia. analista varón. Te aseguro que ese es un No voy a analista revelar las varón. Pero verdad que sí. ¿Por qué te digo? Bueno, no digo que no exista una suerte de asociación. O sea, yo voy a votar por Paul Carrasco y yo creo que no debieron pelearse y que esté la Chechi en la prefectura. Gente que diga, yo voy a votar por Marcelo Cabrera y no me gusta Esteban Bernal, voy a votar por la Chechi en la prefectura. O gente que diga, voy a votar por Jefferson Pérez y como él no tiene chulla en la prefectura, voy a poner a quien está chulla en la prefectura. Y así. De hecho, la subida de Pedro Palacios, que al menos le están dando 9 puntos, en cierta parte le hacen no logra Pedro Palacios endosar a su partner Andrés Peñafiel, sino más bien a Chechi Alvarado, que en la conversación de la gente, en lo que se ha movido en las redes. Entonces, claro, el tema es que si uno habla que Chechi Alvarado y Esteban Bernal están empatados, yo dudo mucho que sea que ella recibe votos por Paul Carrasco o por Marcelo Cabrera. Quiero volver a refrasear esto. No se trata de que endose Paul o Marcelo votos a Chechi. Me parece que Chechi ha logrado plantearse con mucha fuerza en una propuesta nueva que hace que una mujer sea perfecta. ¿Qué más nuevo que eso? O sea, eso toca romper las neuronas a la gente, porque tienes otro imaginario de la prefectura. Y ese es el gran desafío de esta mujer candidata. Claro, es más difícil pensar que ella pueda tener votos propios y es más fácil pensar que a ella le endosan votos. Yo no creyera tanto en esa lectura, pero respeto a tu fuente. Como digo, con seguridad claro, puede ser un varón. Es un análisis, ¿no? Y los análisis pueden ser de lo más variado. Además son sumamente subjetivos, ¿no? Eso también es cierto. Doctor Ávila, siempre en honor al tiempo y en el tramo final me gustaría rápidamente que usted nos pueda indicar, si así lo merece, ¿existió un ganador el día de ayer? Yo declaro un empate el día de ayer. Lo que me permití hacer fue declarar al menos 2 ganadores en cada una de las preguntas y 2 ganadores en cada una de las réplicas. En suma es saber quién lo hizo mejor, indistinto de... Hay preguntas en las que todos lo hicieron bien, ya, pero hay preguntas en las que todos lo hicieron mal, pero hay ciertos errores de forma y de fondo que pudieron marcar la diferencia sobre a quién le doy. Recuerdo que estaba con Boris Valdivieso al lado mío y nos íbamos poniendo de acuerdo, ¿no? Oye, y en la primera, ¿quién crees tú? Fulano, estoy de acuerdo contigo. Y recuerdo cuando salíamos, ya le pregunté a Rolando Tello, un periodista insigne, le dije, Rolandito, ¿quién cree usted que ganó? Me dice María Cecilia. Y cuando llegábamos ayer al programa en Unción Televisión, la recepcionista le pregunta a la Karina, ¿y usted quién cree que ganó? María Cecilia, decía, ¿no? Entonces, claro, hay ese tipo de cosas. Me parece que Giovanni fue, como te dije, el rey de las réplicas. Y me parece que cerró muy bien. Yo le pongo a él como un gran esfuerzo, porque, como alguna vez te comenté, es un candidato que en febrero no lo veía y que en marzo lo vemos y lo vemos con fuerza, ¿no? Muy bien. Y creo que eso se ve allí. Me parece que 3 rounds fueron de María Cecilia, sobre todo el de corrupción. Corrupción,
el tema de la tasa solidaria, el tema de las competencias. Creo que Yacu Pérez se hizo con lo suyo, que fue el tema del agua. ¿Pudiéramos Todos calificar ahí un empate? Allí. Entonces, mi empate va ahí. O sea, te fijas entre esos tres, sobre todo en el caso de Yacu, por la sorpresa que generó verle, escucharle. Él fue preparado, fotografías, efecto, libros. La pinta, los libros mostrados. No Solo tanto, faltó el saxo nomás. o sea, te ahí. fijas, no tanto por lo que haya generado en las primeras preguntas, en donde además estaba un poquito flojo, pero él fue creciendo en el debate. Algo que no le pasó a Esteban Bernal, que fue decreciendo en el debate. Y me parece que, en cambio, hoy día, en el debate de la Universidad de la SUAY, los problemas de la percepción del reglamento le distrajeron a Giovanni. Giovanni quería hablar. No, pero es que yo fui aludido, yo quería hablar. Y no le dieron esa chance porque no fue mencionado como nombre y apellido. Y eso creo que le distrajo un poco. Le fue mejor a Esteban esta vez. Y el minuto de oro lo ganó la Chechi, que le dicen, porque me parece que el error que cometió ella ayer, al no calcular bien el tiempo, lo corrige hoy día y cierra con denuncia, con arenga, con llamado al voto. Entonces, ¿qué es lo que se espera que tenga el minuto de oro? Rescato también el minuto de oro de Santiago Méndez hoy día, porque hoy día, sí. A veces estos partidos que te digo sacan nombrecitos que uno no conoce nunca, ¿no es cierto? Y que comienzan a mostrarse, le pasó a Pedro Palacios en su momento, y me llamó la atención nuevamente, Yacu Pérez hizo lo suyo, lo mismo que hizo ayer. Entonces es interesante ver... ¿Alguien perdió el día de ayer? Yo creo que perdió Esteban ayer, y creo que estarás de acuerdo conmigo. Vaya, Creció, nuevamente, estuvo bien. No me haga hablar de religión y política, los periodistas no podemos bien, hablar. Partió bien, pero se fue cerrando. En todo caso, a Esteban le fue mejor hoy día que ayer. Eso sí puedo decir. Sin embargo, en esta mañana se podría ver claramente que quien ganó el minuto de oro en el debate de hoy día fue María Cecilia. A lo que quiero llegar con esto es, cuando uno ve los debates, lo interesante es ver quién se comporta de manera regular, porque ganar o perder un debate ciertamente es clave en un proceso buscar electoral. Una constante, eso pero es lo que buscar una constante en los debates es importante. Y ahí vuelvo a criticar, no presentarse a los debates, ya sean pequeños o grandes, al final del día pasan facturas. Yo sé que la estrategia comunicacional es protegerle para que no se exponga. Si eso tuviera lógica, Giovanni Palacios no debería salir ni de la casa, ¿no es cierto? Porque todo el mundo va a quejarse de la actual prefectura. Pero él no hace eso, él se prepara, él responde. Además, deja sembrado su propuesta, como pueda, buenamente se pueda. Esconderse en los debates no funciona tanto desde la democracia, inclusive ahora con el tema de las redes sociales, con la comunicación política. Si bien es cierto, puede ser una decisión estratégica, pero ahí viene esa línea roja de los consultores políticos. ¿Cuánto lastiman la democracia en aras de proteger a su candidato? Doctora, finalmente quisiera su análisis lo más concreto posible y le pido mil disculpas, siempre el tiempo nos es pequeño en radio. También yo me alargo, disculpe. Se ha venido difundiendo y lo hemos hecho porque desde luego es una encuesta que tiene la autorización del Consejo Nacional Electoral y bajo los criterios que lo he compartido en otras ocasiones, Market. Hoy o ayer se conoció la encuesta de Cedatos, pero las dos distan de números, aunque de alguna manera se mantienen regulares desde el punto de vista desde quienes estarían entre los favoritos. Ahora, Market, la última encuesta conocimos fue realizada con intención, o mejor dicho, con simulación de papeleta, mientras que Cedatos fue hecha con entrevista. ¿Cuál de las dos quizás tuviera un resultado más fiable? Dejando a un lado quizás, y eso ya lo hablamos en la mañana también con Humberto Chacón, la concepción o el pensamiento de que todas las encuestas obedecen a quien las paga. Quitando eso como reglamento, hoy día en Twitter me permití hacer unas recomendaciones sobre cómo analizar la encuesta. Yo recomiendo a la gente que cuando analicen la encuesta
cualquiera que les llegue, que sean entre las instituciones serias, por ejemplo, Perfiles de Opinión, Opinión Pública, Market, Cedatos, Propraxis, deberían tratar de compararlas entre ellas. Yo ahí, por ejemplo, critiqué a Humberto cuando él saca la suya y la comparó con otras. No puedes hacer eso. ¿De cuál? Tú tienes que comparar la encuesta que tienes con la encuesta anterior, pero de la misma empresa. Claro. Porque no puede haber cambio en la metodología, sino la forma de preguntar es diferente. Yo te puedo preguntar en este instante, Juan Fernando, ¿por quién votarías? Y tú puedes responder, oye, no sé, qué sé yo. Pero yo te puedo poner una papeleta y te digo, por favor, vota. Tú estás inseguro, pero eres capaz de votar. Y allí la respuesta cambia. Claro. Entonces, uno no puede plantear números o marcar tendencias sin comparar las muestras o comparar, perdón, los procesos de la misma empresa. Entonces, me permití analizar Cedatos, que era lo que yo tenía a mano, no tengo la última de Market. Y lo que hace Cedatos en la tendencia hace un mes atrás y en este mes es que suben, ¿no es cierto?, tanto en la prefectura Bernal como Alvarado, pero hay una indecisión del más del 40% en la prefectura. Eso es como una 50%, bestialidad. claro. No se puede hablar de un ranking cuando hay esa indecisión. Hay otras encuestas en donde hablan de un empate técnico a nivel de prefectura y todas estas consideran Cuenca. Si bien es cierto, Cuenca es el espacio poblacional más grande, pero si la diferencia en Gualaceo entre Bernal y Alvarado es mucho mayor, entonces esa suerte de empate técnico puede ser tranquilamente apreciado de otra manera si es que se mira cantones como Paute, Gualaceo, Santa Isabel. Otra de las cosas que hay que mirar, por ejemplo, cuánto endosan los candidatos alcaldes en esos cantones a su prefecto, diremos así. En el caso de la alcaldía, la cosa en Cedatos la tiene más clara. En Cedatos. Aunque no mantiene tengo un acceso margen de bastante alto según lo que vimos. Es que la subida de Paul Carrasco es increíble, son 8 puntos en un mes. De nuevo, hay que ver la tendencia, claro, lo que sacó el 12 de febrero y lo que sacó el 12 de marzo. Me parece a mí que ahí el efecto del debate organizado por el Grupo Faro, ¿no? O sea, es un salto exponencial y también un cambio en la comunicación política, comunicación estratégica política de la campaña de Paul Carrasco. Lo mismo se ve el salto de Pedro Palacios, que estaba en el margen de error, ahora está en un 9%. Y lo que se ve también ahí es la bajada de Marcelo Cabrera, ahora él pierde como unos 6 puntos en este mes. Entonces, ahí uno puede ver tendencias, ¿no? Humberto ya decía el mes pasado, Cabrera está estancado, sube Carrasco, ¿no? Y eso se ve que se mantiene, inclusive Cedatos ve que baja Cabrera y sube Carrasco. El problema para Carrasco es que le quedan 10 días y en 10 días tratar de remontar una distancia de casi 7 puntos, 6 según puntos, la encuesta de Cedatos, con el que margen nos estamos de error, refiriendo, según claro. la encuesta de Cedatos. No conozco la de Market, pero la de Market anterior le ponía primero a Carrasco y segundo a Cabrera, si no me equivoco, en una suerte de empate técnico. La anterior no, la actual nueva, de sí, esta semana sí, nuevamente están en empate técnico. En un empate y técnico, según la tendencia, semana a semana, claro, que viene haciendo la calificación, baja, ¿no? Se mantiene Paul Carrasco a la cabecera, según nuevamente la encuesta de Market. Hemos venido hablando Cedatos Market a esta hora del mediodía. Ahora, lo que hacen Cedatos y lo que hacen Market, el país conoce, porque ya nos pasó en la presidenciable. Cedatos quedó un poco medio mal parado, como decimos en buen cuencano, por los resultados que de manera muy rápida sacó a relucir. Y le pasó a Market también, porque ponía a Cintia Viteri todo el tiempo en el balotaje, pero el sábado, víspera del domingo, había mencionado que no, que era Guillermo Lasso. Y claro, porque es fácil decir, cuando hay muchos indecisos, los encuestadores se escudan en la indecisión. Y dicen, yo solo tomaba fotos de ese momento, no me eches la culpa a mí. Pero mientras tanto ya nos tuvieron a ti y a mí conversando 10 minutos sobre encuestas. Entonces es importante a la sociedad, a la gente que nos está escuchando, que cuando mire las encuestas, las compare con el periodo anterior y vea la tendencia. Y con las mismas encuestas. Digamos que y con la misma encuesta. Digamos que baja Marcelo y sube Paul en el caso de la alcaldía. Si nos quedaran más de 2 semanas,
En algún momento Paul le puede pasar a Marcelo. Nos quedan solo 10 días. Me imagino que ellos van a poner toda la carne en el asador para poder asegurarse del voto indeciso, del que se sabe que al menos un 10% de ellos deciden el día de las elecciones. Por lo tanto, si no sacas 10 puntos de diferencia con tu contendor, todo puede pasar, inclusive en el día de las elecciones. Muchísimas Así que gracias, se nos vienen 10 días doctora. bien difíciles. Gracias y le agradecemos muchísimo por el análisis. Hay comentarios que hablan de subjetividad durante el análisis, es comprensible. Nuevamente, soy de los que más defiende este tema. Detrás de cada locución hay un ser humano, así que por favor no tomarlo personal. Si hay alguien que no le ha gustado, pues también es respetable. Continuamos Además, que sería chévere que me hagan saber en qué sentido no estarían de acuerdo, y es que de eso se trata el análisis político. No estar, en el caso de los periodistas y en el caso de los analistas, del lado de ninguna de las propuestas, sino más bien estar del lado del análisis. Yo lo hago desde mi clase de comunicación política, claro, en la Universidad de la SUAY, y desde esa premisa intento, diremos, analizar todos los espacios, pero es seguro, esto es política. Hay mucha gente que no va a estar de acuerdo porque probablemente es su candidato de corazón. Así y está bien, pero es bueno mirar con esa distancia, y qué bueno que participen también, que comenten, que discutan, porque eso quiere decir que hay interés. Usted escucha la hora clave de la W. Inicia publicidad en la W.